tengo un cuaderno que es más que un blog, entiéndase, que se llama La Pasión según FB. Y están allí relatadas mis relaciones con jóvenes, mujeres, eh, mientras envejecía. Y, a ver, me aclaro. A los 55 años entendí que estaba saliendo del mercado del amor y la carne. Porque ya las mujeres a las que miraba, bueno, así ocasionalmente, en un restaurante, en la calle, intercambiaba alguna mirada ingenua, ya no solo no la devolvían, sino que no les gustaba. Entonces me di cuenta de que se había terminado el asunto. Y eran mujeres, realmente yo estaba obsesionado por muy buenas razones con las mujeres cuarentonas, porque me parecían el colmo, además las veía, o sea, las encontraba, ¿no? El colmo de lo... Eran el colmo ya era la madurez, la belleza madura, la belleza ya eh, en su esplendor, ¿no? Y pues nomás no daba yo una con este, bueno, no había, no, antes, previo a eso, no, ya no estaba yo dando una en el tema, entonces estaba yo muy triste en el asunto. Pero bueno, ahora ya era, pues salía del mercado totalmente. Quizás porque sí, es cierto, también había una deformación que venía de mucho tiempo atrás, de, bueno, de unos 15 años atrás o algo más, que era relaciones con mujeres que tenían menos de 10 años que yo. Y la verdad yo no me daba cuenta de que eso sucedía. También contaba que, bueno, mi madurez y que siempre había dado la impresión de ser, como hay mucha gente, eh, m- más joven o menos viejo de lo que era. Y bueno, por cierto que solían pensar que era eso, pero que estaba hecho mierda. Bueno, el caso es que bueno, salí del mercado y me costó, o sea, me dolió mucho. Y mucho. Un día con un taxista contándoselo, eh, puse la cosa tan dramática que le dije, déjeme meter ya por la puerta porque ya aquí quiero acabar mis días. Entonces dijo, no, tranquilo, a mí me sobra, le paso unos teléfonos, que no me pasó, claro. Bueno, y entonces entré pues, en un periodo en que, bueno, había cosas episódicas, ¿no? Y, y ya me había acostumbrado a ello. Eh, eh, y entonces hubo con una relación con Esther. Esther era una mujer de 30 y pocos años que tenía madre soltera de 3 hijos en una situación muy difícil, bueno, madre soltera con 3 hijos, o sea, fue una repetición de lo de difícil, ¿no? Y, y sobre todo, éramos cuatitos, amiguitos, pero bueno, surgió la tentación y ocasionalmente, pero con cierta con constancia. Y no había manera, yo bien muy bien me hubiera juntado, bueno, juntado es un decir, porque yo desde, desde que me separé de la madre de mis hijos, y eso sucedió a mis 30 y tantos años, no volví a compartir el techo con ninguna mujer, porque estaba en el paraíso con mis hijos y aparte me parecía muy sano, ¿no? Claro, eso solo se puede tener, cuesta lana, ¿no? O sea, no compartir los gastos. Pero bueno, las relaciones fueron cada quien en su... Para no compartir más que el lado bueno, ¿no? No el lado que creaba conflictos. Cero celos en esas relaciones, cero celos. Bueno, podía alguna vez, sí confieso, aunque no los demostraba,
Pero en general no había celos, ni había ese tipo de cosas. Bueno, y entonces, pero la relación con Esther no podía ser, y además yo la entendía perfectamente. Seguía siendo el viejo al que... y entonces con Esther era más bien una relación de, pues sí, de cobijo, de escucha, sobre todo escucha, porque creo que es lo que mejor, ¿no? Ayuda a alguien que anda en problemas. Y de pasada vi así muy de cerca qué tal desamparo es el que viven las mujeres. Ella que no tenía, había venido en el campo, no tenía ninguna clase de estudios, entonces para sostener tres hijos pues tenía que estar todo el día en soba, ¿no? Y pues, ya me contarán ustedes, ¿no? Lo que era aquello. Tenía que recogerlos en distintas escuelas públicas, desde luego todas, y un día uno de ellos no lo encontraba bueno, realmente sí. Y había alguien que quería, eh, que le ofrecía matrimonio, pero no le gustaba. Y en algún momento me dijo que me dijo ella, me dijo que pues que estaba pensando, considerando, ¿no? Sí, considerando si aceptarlo. Y yo no dije nada porque lo que pasa es que pues que necesitaba alguna clase de apoyo. Yo no podía dárselo, entre otras cosas porque los tres hijos yo los conocía y los llevaba bien con ellos, pero los tres hijos por alguna razón, el patán de su papá, a ellos, bueno, tenían afecto por él. Y entonces había como un instintivo rechazo hacia ese. Lo dije, no, yo no voy a suplantar a nadie aquí. Y aparte, pues no podía, ¿no? Y nacieron mis nietos. Y pues bueno, mis nietos me colocaron en otra posición. Y en esas andaba, en aquella genial locura que fueron los 2 años y medio, sobre todo los 2 primeros años y medio diarios de vida diaria con ellos. Estaba yo en aquella cosa que era otro rollo, realmente. La abuelitud es otro rollo. Cuando un poco por casualidad y un poco por buscar un amparo emocional, vino a mi casa a vivir la TIC, eh, como así, ¿no? La doy en llamar, porque ella bueno, y con la TIC ya no repetiré pues, la historia. El caso es que sí, terminó siendo, después de unos meses, terminaron siendo una pareja. Y bueno, eh, hubo que hacerla marchar, porque si no, aquello para el carácter que tenía, para el tipo de personalidad que tenía la TIC, aquello se volvía como que estaba escapando, escamoteando al mundo y no, y de que iba a vivir el futuro y tal, ¿no? Y tenía facultades muy a la vista, entonces bueno, la TIC, eh, aunque, aunque me odió, bueno, un momento por ello, se la hizo marchar a donde su mamá y yo encontramos un buen destino y creo que le ha ido muy bien desde entonces a la TIC. Y después de eso, ¿por qué empezó a suceder el que yo tuviera relaciones, ya saben, relaciones amorosas? Pues quién sabe qué quiere decir eso eh, en, en mi caso, o en el caso de este viejo con esas jóvenes. Eran, ¿por qué venían todas? Todas, ¿no? Si las junto a todas, eran por alguna clase de desamparo, alguna clase de crisis, o sea, estaba en un momento de crisis, estaba en un momento de indecisión. Yo no les podía ofrecer nada más que, bueno, si acaso un techo, ¿no? Que fue ese
que por ahí llegó la niña, ¿no? La niña buscó, llegó viniendo de otro país, llegó, necesitaba, bueno, un techo y hasta el modestísimo apoyo económico que yo podía darle, que era, eh, o sea, no sé, como el tiempo, poquito tiempo que vivimos juntos, en dos tandas, pues no sé cómo comíamos porque la cosa no estaba para eso. Y yo no hacía ningún esfuerzo, ¿no? Pues podía haber conseguido, tenía en la mano una oportunidad de siempre, ¿no? De hacer un tipo de trabajos que eran muy rentables económicamente y que no me tomaban demasiado tiempo, pero que eh, daban flojera, ¿no? Yo no quería, no había. Y no, entonces yo me quedé con mi, con mi modesto sueldo que me permitía, que me becaba y que me dejaba hacer cosas en muchos lados. Bueno, pero el fenómeno es paralelo al del encuentro de las hermanitas. Es decir, esta generación que digo que estas generaciones que están llegando con al grito de queremos todo, ¿no? Y no, bueno, pero eran dos fenómenos distintos. Eh, co- a las hermanitas, pero ni en sueños, ni más allá de la... O sea, tenía hasta una técnica para no mirar nunca más que su rostro. Es decir, bueno, no fijarme, ¿no? Eh, digo, vaya a ser la tentación. No, no es cierto, porque la tentación desaparecía muy rápidamente con ellas. Y se convirtieron en las mejores amigos, amigas, la mejor clase de amistad que había tenido en mi vida. Era una cosa cómplice, súper divertida, yo era muy chistoso, yo conocía mejor que ella su vida sexual, este, era genial, duró muchos años hasta que, bueno, eh, se fueron desperdigando, ¿no? Porque, eh, porque fueron creciendo. Y mientras sucedían otro tipo de cosas, ¿no? Y, y yo, no, bueno, sí debo decir que mal, ¿no? Me vi mal en un sentido, o sea, eh, todo puedo justificar, todo puedo explicar, a todo puedo encontrarle incluso eh, mm, partes nobles, partes eh, que nutrieron, pero efectivamente de entrada, aunque nunca era yo el que iniciaba el numerito, eh, pues en cuanto había una insinuación, pues yo rápidamente, ¿verdad? Pues levantaba la mano. Y, y en el fondo estuvo bien. ¿Por qué? Porque la verdad es que de muchas pude ser fui un apoyo, ¿no? Conseguí ser un apoyo. Pues este rollo, yo era el abuelo y entonces era ojos admirados y entonces podía ser desde luego anteponer muchísimo mis ojos admirados a mi, al amor. No, no, nunca, nunca hubo, no hubo amor, ni de aquel lado ni de este lado. Bueno, había ese amor de ojos admirados, ¿no? De mi parte. Y el suyo, nada, aunque lo aparentaban, bueno, tenían que aparentarlo, ¿no? En una medida o en otra. Y lo que sí hubo fue sexo. Y había, claro, este rollo de un tipo que sabe, o sea, no, él no se prepara nunca para el futuro. Un tipo como yo, nunca se prepara para el futuro. Entonces tiene que estar siempre como preparado bueno, va a tener, digo, ¿no? Que yo cuando me estén incinerando, yo voy a ser el que le esté dando al incinerador. eh, o sea, porque sí, yo tendré que trabajar hasta el último día, porque no voy a depender de nadie, eso quedó claro. Y esto, pues también
y también por cómo era yo, si quieren, eso, un adolescente, un narciso, lo que quieran, lo que sea, ¿no? Pero necesitaba eso, ¿no? Y luego me parece, y eso creo que observando a otros de mi edad y otras, me parece ver la, la, la necesidad de placer no desaparecía, es decir, el instinto no desaparecía y ni siquiera las facultades desaparecían y era como una segunda adolescencia, chale, es como una segunda adolescencia y, e insisto, no veo que es no solo mía, sino porque un tiempo me fijé mucho en ello, ¿no? Una segunda adolescencia, entonces la hormona se pone mal plan, se pone mal plan, se pone mal plan y uno pues no es un adolescente, ¿verdad? Que pues hay a la mano algo, ¿no? Pues no. Y, y por el otro lado también estaba en efecto el tema de la proximidad de la muerte, o sea, de la conciencia de la proximidad de la muerte, que fue un día estando con un, eh, apenas lo había conocido, pero que se volviera un amigo de mi edad. Estamos en un CCH, o sea, es una escuela preuniversitario. Y yo estaba volteando a todos lados, qué guapas, o sea, solo las mayores de ellas, desde luego, ¿no? A que se veían, no por, ya, porque era natural que solo me fijaba en ellas, ¿no? No me iba a fijar tampoco en una chavita, ¿no? Desde luego que no, ¿no? Menor de 15 años ni pa' loco, ¿no? O sea, bueno, podían aparentar, tal vez. Pero sí había chavas allí de 6 7 hasta 18 años. Y yo, y me dijo, sí se nota que estás viejo, carnal. Pues sí, tenía razón, ¿no? Era este gusto por, ahora sí, la carne fresca, eh, viva, frente al cuerpo de uno que está envejeciendo, que está de alguna manera muriendo, pongámoslo a lo dramático. Y total, y por ahí llegaron, bueno, entre ellos llegó el... Nunca conocí a nadie, eh, o sea, nunca tuve tanto placer como con una de esas jóvenes en mi vida. O sea, y no podía imaginar, y yo no era un ingenuo, ¿no? Pero qué bárbaro, era era un animalito sexuado a aquella mujer y era en todo, ¿no? Físicamente y también mentalmente y esa parte es genial. Sí, bueno, sigue siendo mi cuatita y, y la respeto mucho por eso, ¿no? Por, por, por respetar ella su instinto, ¿no? Cosa aparte, lo que, lo que yo encontré allí, no he imaginado. Eh, pero era muy, terminaba por ser muy desafortunado. Aunque no me dolía, la verdad, porque bueno, ya he contado que en ese tema, o sea, venía de discusiones de antes, cuando tenía 30 y 40 años, con un amigo, sobre todo con un amigo que decía que lo único que existía en el mundo eran las relaciones con las mujeres. Decía yo, estás paqueteate, güey. Y la verdad es que sufrir por una mujer, bueno, creo que eso fue para lo mejor que la princesita me mató a la puerta de la escuela y entonces eso ya mató eso, pero no volví a sufrir por una mujer. Y me parece absurdo desde mi punto de vista. Se sufre por un hijo, se sufre por causas sociales, ¿no? Eh, por, pues no, por eso no, por una... O sea, la verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Pero si se sufría en términos, bueno, del ego no al ego, no al ego, sino a la simple humanidad. Y porque eh, algunas de estas mujeres, y no precisamente con las que tuve real relación, sino con las que se acercaban y eh,
Bien me dijo la Tera, una de mis hermanitas, ¿no? Me dijo, eh, se creen presuntamente superiores, no pueden evitarlo, creerse presuntamente superiores a usted. Y le digo presuntamente porque eh, tal vez no es cierto y en algunos casos tenía razón, ¿no? Y sí, había unas cosas que eran, había una, ¿no? Que además había sido que yo, mi guatita, era una hermanita y no sé por qué dio el salto a empezar a hacer insinuaciones y cosas así. Y ya, era, realmente era desgastante lo de aquella mujer, porque yo, bueno, era desgastante porque yo también me dejaba desgastar, ¿no? Ella incitaba, yo tardaba mucho, pero caía y luego en las incitaciones, bueno, pero, bueno, no me, bueno, lo, si ejemplifico las bondades de este proceso con eh, de este proceso con las chavas con las que había algo en ese sentido, es con abrazos. Abrazos, era muy, ya es muy chavita ahorita, pero era todavía más chavita cuando por eh, no sé qué, muy bien, empezamos a tener una relación y muy intensa. Y como abrazos tiene un sentido teatral genial, pero bueno, ya era para toda la vida. Yo la verdad pensé que no era mala idea, porque además pesqué, ¿no? Bien, sí pesqué, ¿verdad? Abrazos que sí te pesqué la onda desde el principio. Y podía ser una muy buena compañía, así no tuviéramos nada que ver, aunque teníamos, ¿no? Porque pues ella iba a poder cuidar de mi casa, no digo de limpiarla, sino, no, yo le dije, cuando yo me muera, las cosas te las voy a encargar a ti porque es la única en la que confío y realmente, ¿no? O sea, podríamos haber hecho algo bueno, pero bueno, no, y entonces aquello fue, uff, creo que sí, esa, no, esa vez sí, sí estuvo durísimo, durísimo, bien sabes, abrazos, durísimo. Duró, pucha, el final fue, güey, no te me diste abrazos. Eres una de mis más queridas hermanitas ahora, pero no te me diste. Y bueno, yo respondí, tampoco no me di. Pero yo fui en respuesta, ¿no? Porque sí te pasaste. Y, y transitamos, justo durante la pandemia, transitamos a la amistad. A una amistad muy chida. Esa mujer y yo, ella tiene ahora una pareja. Por cierto que es una chava, su pareja. Era algo que yo le advertía desde el principio. Abrazos, usted no sé qué anda haciendo con los hombres porque lo suyo es la fémina, me queda claro. Y bueno, abrazos no lo aceptaba del todo. Y ya, bueno, ya. Y ahora está realmente enamorada y se ve, es una cosa muy bonita. Pero bueno, se ve una evolución virtuosa de eso. Y lo intenté con otras. Y también funciona así con Corazón Mío, que ese es un homosexual. Y a su manera con la TIC, porque con la TIC sí volvió, después de años, volvió a ver, ¿no? Una, eh, volvió a ver un rollo amoroso, ¿no? Pero lo de la TIC es una cosa especial que no cabe dentro de estas de estos otros, de este tipo generalizado, ¿no? Pero pu- pu- yo la verdad intenté que evolucionara hacia buen puerto, por ejemplo, con la niña, ¿no? Y la estuve acompañado, eh, pues todavía hasta hace poco. Pero no, pues no se deja acompañar, pues ni modo, ¿no? Eso que vive casa la chingada, vive casi en otro continente. Y pues no hay manera, o sea, no hay ninguna reciprocidad, entonces, bueno, por más que yo estaba atento a sus avatares que no han sido pocos ni han sido fáciles. Eh, y en el camino pasaban cosas como de pronto llegó alguien vía
vía Facebook, eh, a, 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 a pedirme que le ayudara a hacer, tenía 29 años nada más, 28, 29, a hacerle sus memorias eróticas. Y es que sí, tenía unas... eh, y o sea, no pretendía más que yo se las escribiera, ¿no? Hasta quería pagarme, digo, no, no, tal loca, ni, ni así cobro. Era, ahí está contada, se llama Purple Rain, le puse, ahí está la viñeta, y fue un viaje, ¿no? Fue un viaje breve, pero fue un viaje sote, ¿no? Bueno, es, a final de cuentas es interesante. Y reunidas todas, encontré también, yo me había relacionado con un solo tipo de mujeres, ¿no? Que eran, que más allá de que yo, por ejemplo, yo me enamoraba mucho las mujeres del pueblo, mucho, ¿no? Y luego cuando anduve entre obreros, las obreras me encantaban, pero pues no tenía ni siquiera, obviamente, aparte ni insinuaba nada, pero aparte no iba a tener ninguna posibilidad, pues porque pues, la de un tipo chaparrito, flaquito, no, pues no tenía gracia para ellas, ¿no? Entonces, lo que con quien tuve relaciones fueron con gente más o menos afín a mí, ¿no? Por cierto, me tocaron generaciones de mujeres arrojadas, seguras, que nadie podía ponerle, imponérseles, ¿no? Que habían crecido en situaciones privilegiadas, pero realmente sí me tocaron pura generación de ese tipo, ¿no? Es un privilegio haber vivido entre ellas. Eh, y, y aquí empezaron relaciones con algunas de esas mujeres venían de problemáticas, uff, 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 ahí te las encargo, ¿no? Y eran también, algunas de ellas eran de clases no populares, ¿no? Pero también las hubo de clases populares. Y en ambos casos, y bueno, fue el colmo de la sorpresa, porque venía además del mundo maquilero. Y yo ese mundo maquilero era el mundo del cual me había enamorado a través justamente de trabajadoras de las maquilas del norte y en las que había visto, bueno, una capacidad de lucha y entrega, en fin. Y de ese mundo maquilero, 20 años después, aparece un personaje realmente siniestro, pero además que todo lo que me contaba de sus alrededores era realmente muy triste, era pinchísimo, era el rollo wannabe en la maquila, el rollo pro gringo en la maquila, el rollo pro narco en la maquila, güey. Dices, qué pedo, ¿no? Y luego unas cosas de violencia muy canija. Bueno, y pues el balance es sí, la enseñanza de ese carácter. Y bueno, y luego no rematé con algo muy que hice muy mal. Intento allí en ese mismo cuaderno eh, eh, hacer, reconsiderar, pedir perdón, no sé qué, aunque. Y fue ya no me acuerdo cómo la llamé para no identificarla. Eh, Era un rollo, yo la conocía de varios años en redes y tenía muy claro, ¿no? Que era una chava que, bueno, era una madre soltera, con la que el padre no sabía. Luego conocería la historia era, ella fue madre soltera porque le dijo, porque cuando vio que el padre no iba a asumir bien a bien la responsabilidad, le dijo a la chingada, o sea, yo me encargo de este numerito. O sea, era una buena historia la suya, o sea, una buena historia de mujer
confrontándose. Y yo por ello la tenía, ¿no? Y guardaba muchísimo, muchísimo las formas. Y las pocas veces que me acercaba a ella era decirle, hola nieta, ¿no? Quedaba ahí claro. Y de pronto, en este rollo abuelo nieta, ella encontró, me invitó a que vive en otra ciudad, a que yo fuera allí a dar unas pláticas y en un fin de semana todo. Pero de inmediato el señor Proyectitis, pues es que encontré, uf, era, era una zona todavía, era en parte la zona donde ella estaba, era una parte de zona indígena también del centro del país, no el sur. Y no, pues rapidísimo le hallé el cómo, el qué tal, para cosas que además no tendría yo que hacer fundamentalmente, sino que eran otros, ¿no? Pero era muy fácil conectarlos y se desarrolló en nada, en un día prácticamente, un proyecto. Yo no tenía ninguna intención, seguía sin tener ninguna intención. Y por ejemplo, la primera noche, que, que fue había sido una soba, bueno, segunda noche si quieren, había sido una soba, pero ella llegó a invitar a invitarme a cenar al hotel y yo ni aparecí, dije, no, no, ni aparecí porque me sentía hecho una mierda, ¿no? También. Y dije, no, 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 no hay bronca, nos vemos mañana. O sea, yo, de veras, hasta ahí, pero ni en cuenta, y ella tampoco, ¿no? Obviamente, era todo un rollo de diferencia, pues, ¿no? Me quería sacar a cenar porque, pues, yo estaba abriendo una canchota. Y en la canchota también era la oportunidad, porque pueblo chico, infierno grande, era la oportunidad también, no solo para el proyecto que se iba a desarrollar en su zona, sino para que ella encontrara caminos, ¿no? A través mío, hacia otros lugares. Y entonces, bueno, al día siguiente, claro, me invitó a desayunar antes de que yo me fuera. Y, y aquello, bueno, fue la euforia, ¿no? De, pues sí, porque se abrían unos caminos realmente muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, para el proyecto y entonces así para mí y para ella, ¿no? Y a mí el proceso de acompañarla. Y en algún momento esa euforia se convirtió en deseo para mí. Y entonces me acompañó a la terminal del autobús y le dije, deme un beso, ¿no? Como, y ya, al decirlo estaba presumiendo que algo entonces iba a suceder. Y ella me lo dio, ¿no? Y, y, y se prestó a un juego que ya después ya no era yo el que animaba del todo, sino en una semana, ¿no? Que pasó todo esto. Pero yo había echado a andar aquello, ¿no? Y me denuncié públicamente y ante la malnombrada, que es una feminista furiosa, eh, que yo había que yo había hecho que eso había sido un abuso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la había besado y ella no, o sea, la había besado, no, le había pedido un beso y ella, claro, se había sentido obligada, ¿no? A darme el beso porque, pues, quien tenía el proyecto, quien la iba a sacar de allí y tal, era yo, ¿no? Entonces, cruzadero de cables mío y al que se sumó también los suyos, ¿no? Y bueno, eh, fue, yo fue una cosa muy mal, muy mal, muy mal, eh, muy mal y de las dos partes, no solo mía, sino de, porque ella para aceptar eso, entonces empezó a poner cosas eh, como a meterle elementos eh, eh, perversos, ¿no? Que involucraban a otros además, entonces aquella cosa tuvo mal, mal, mal. Y bueno, y no volverá a suceder. Por ejemplo, ahora platónica es
es que es una de las hermanitas, pero bueno, como ya el mundo era antes. Y entonces es platónica. Y platónica es un juego que no pasa de los perfiles, de mi perfil, ni siquiera del perfil de ella, de mi perfil. Se llama y jamás la nombro, ¿no? Es platónica. Y es un bonito juego, ¿no? Ingenuo y sin trascendencia. Mientras la TIC no la puedo ver y, en fin, ¿no? No la puedo ver como esta cosa, eh, este cariño que sea, eh, ya que ya, bueno, ya son muchos años, ¿no? Ya son 13 años, 14 años. Pues ya no, tampoco es cualquier cosa. Eh, pues no la puedo ver ahora. Y, y entonces ha venido esto de mis fantasías que ahora llevo a eh, mm, que las traigo a la vigilia durante unos ratos, durante el rato antes de dormir, pero que puede ser un rato de 2, 3 horas. Y, y son fantasías, no son, y son fantasías en las que, bueno, yo dije, ahora tenemos eh, además las cuento con entero detalle y se vuelven a contar y entonces ya aparece y hay diálogos y aparecen, ya tenemos en este momento 58 años los dos y 24 juntos, 34 juntos, perdón. Dos hijos eh, que ya eh, viven por su cuenta y son bien interesantes, desde luego, hiper interesantes. Y lo del amor entre ellos es que es el amor, y además tengo que ir detallando cómo es que es perfecto y por qué es perfecto, porque lo trabajamos, ¿no? Y no ha habido un minuto sin desamor y desde luego sin sexo. O sea, no ha pasado días sin sexo con esa mujer. Y bueno, es una cosa que está bastante... eh, es una buena solución. Es una buena solución. Yo no doy lata a nadie. Bueno, hace rato que no doy lata a nadie, pero ya ni con la mirada, ¿no? Ni me atrevo. Porque además es que ustedes vieran a Eterna, ¿no? No, qué cosa más guapa Eterna. Que es una, toda una mujer, ¿no? Eterna. Entonces está, bueno, y eso grabo porque, pues no sé, porque hay que gastar la noche, creo. No, porque sí quería hablar de los temas y menos, creo que menos desordenadamente, pero no sé si lo hice que otras veces.